Desde San José, California, les damos una cordial bienvenida. No solamente a aquellos que se han dado cita en esta hora para escuchar la palabra de Dios en este lugar, pero también a aquellos que se unen con nosotros a través de la pantalla. Sean bienvenidos a la proclamación del mensaje de Cristo Jesús. Antes de abrir el santo libro de Dios, vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe, que impacte nuestros corazones. Para aquellos que puedan, se pueden arrodillar conmigo, los demás pueden inclinar sus rostros allí donde están. Nuestro amantísimo Padre y Dios, bendito y glorificado sea tu nombre. Señor, hay muchas almas aquí presentes y hay muchos que nos escuchan que vienen con necesidades, con peso sobre su corazón. Tú conoces nuestra vida, Señor. Tú sabes que como humanos estamos acongojados por tantas situaciones difíciles, pero para ti, Señor, no hay nada imposible. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que levantes la carga de cada corazón, que traigas paz a nuestro espíritu, que nos des un momento de solaz para que juntos podamos gozarnos en tu presencia y en estudiar tu palabra. Háblanos a través de ella, que cada corazón pueda ser compungido y conmovido por esa hermosa historia de amor, y que al levantarnos hoy y salir de este lugar, podamos decir: qué bueno fue venir a escuchar la palabra de Dios. Todos estos favores te los pedimos, suplicándote que tu bendición alcance a aquellos que nos miran en esta hora a través de la pantalla, donde quiera que estén. En el nombre precioso de Jesús lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Una de las tareas más difíciles que le toca a un médico es emitir o expedir un certificado de defunción. Y normalmente el certificado de defunción debe llevar la causa de la muerte si ésta es aparente. Si alguno de ustedes hubiera sido médico en la ciudad de Jerusalén, allá en el año 31 de la era cristiana, y como médico le hubiera tocado expedir el certificado de muerte para un rabí que era de Galilea y que murió crucificado en las afueras de la ciudad de Jerusalén, un 14 de Nisán del año 31. ¿Qué hubiera puesto usted como médico en cuanto a la causa de la muerte de Cristo? ¿De qué murió el Señor Jesús? Miren la pregunta. Oficialmente, ¿qué fue lo que le causó la muerte a Jesucristo? El certificado de nacimiento diría nombre: Jesús de Nazaret, hijo de José y de María. Edad: 33 años. Causa de su muerte, ¿qué pondrían? ¿Se muere uno de tristeza? Pero literalmente, ¿qué fue lo que le quitó la vida al Hijo de Dios? ¿De qué murió? O sea, sabemos que murió crucificado. ¿Se murió desangrado? ¿Eso fue lo que le causó la muerte? ¿El desangramiento de la crucifixión? La mayoría de los que eran crucificados en la época del Imperio Romano morían después de varios días de estar colgados en la cruz. En realidad, la muerte de cruz era una muerte lenta, una muerte dolorosa, excruciante. De ahí viene la palabra de cruz, justamente, algo que se alarga. No se morían de inmediato, les tomaba varios días y normalmente no morían de las heridas de estar clavados en una cruz, sino morían de la infección. Las moscas venían en el lugar donde estaba sangrando,
las heridas, ponían sus huevos, se reproducían y los gusanos comenzaban a comerse en viva a la persona. Los insectos venían, se metían en los ojos, como tenían las manos clavadas, no podían espantarlos, y la mayor parte de las veces morían de la infección de los clavos, que obviamente no estaban desinfectados, y producían una terrible infección, y la infección traía un estado metabólico tal que finalmente se morían de la infección. ¿De eso murió Jesús? No. Pero no se murió por haber sido crucificado, ¿o sí? Si hubiera sido muerte de crucifixión, pues le hubiera demorado varios días morir. Las torturas de la cruz los llevaban a perder eventualmente el conocimiento y al fin morían después de varios días de sufrimiento terrible. Pero Jesús se murió el mismo día que lo crucificaron. ¿De qué se murió? Si ustedes buscan en San Juan, en el capítulo 19, San Juan 19, comenzando con el versículo 31 en adelante, dice así: Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de sábado, pues aquel día de reposo era de grande solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Por qué se les quebraba las piernas? Querían bajarlos de la cruz. Algunos dicen, bueno, si no estaban muertos, les quebraban las piernas para que no se pudieran escapar. Esa no era la razón para quebrarles las piernas, como vamos a ver en un momento más. Pero lo cierto es que sí les quebraron las piernas a los malhechores que estaban con él. Pero a él no le quebraron las piernas porque vieron que ya estaba muerto. ¿Qué fue lo que causó la muerte del Señor Jesús? Hace algunos años atrás, un arqueólogo hizo una investigación exhaustiva sobre la muerte a través de crucifixión. Investigó las crucifixiones en el Imperio Romano, más de 500 crucifixiones. Este arqueólogo desenterró los huesos de personas que fueron crucificadas. Hizo una investigación, miró todos los documentos que había con respecto y escribió un libro. El autor de este libro es Martin Weber. Y el libro se titula La crucifixión, así simplemente, La crucifixión. Pero en ese libro él revela algunos datos sumamente interesantes con respecto a la manera de ejecución de aquellos que eran crucificados en la época del Imperio Romano. Por cierto, ya hemos dicho que la crucifixión era una tortura inhumana. Se aplicaba a reos, a la gente más odiada en el imperio. Sin embargo, leyendo el libro de Martin Weber, llegué a descubrir ciertas cosas de las que estaba muy al tanto con respecto a los métodos de la crucifixión. Y voy a tocar algunos de estos puntos. No solamente era la crucifixión una muerte atroz que tomaba bastante tiempo, sino que al entender un poquito más cómo se procesaban los que iban a ser crucificados, hay ciertos datos que nos muestran los tipos de dolores que sufría el crucificado eran mucho más crueles de los que habitualmente nos hemos imaginado. No solamente el momento de la crucifixión, pero especialmente lo que llevaba a la crucifixión. Claro, después de la película de Mel Gibson,
la gente tiene una idea un poco más acertada de lo que era el flagelamiento. El flagelamiento era el azotar al reo antes de entregarlo para ser crucificado. ¿Y cuántos de los que están aquí? Bueno, no es para condenar a nadie, sino por saber, ¿cuántos de los que están aquí vieron la película de Mel Gibson, The Passion? ¿Okay? Yo no recomiendo a nadie que vaya al cine, pero sí les digo que si pueden ver esa película, la vean. No es que la película sea totalmente verdad, hay muchas cosas que son ficción en la película. Sin embargo, hay muchas cosas que son ciertas. A mí me tocó verla y les digo que quedé tremendamente impresionado. Es más, se me hizo un nudo en el estómago, un dolor que sentía, y cuando estaban castigando a Cristo, y ustedes que vieron la película saben a lo que me refiero, era como que todo mi ser por dentro gritaba, basta, basta, ya no más, por favor, no más, porque es algo espantoso. Por siglos se ha pintado cuadros de la crucifixión de Cristo, y sin embargo esos cuadros tampoco son exactos, ni siquiera la película de Mel Gibson, aunque es muy realista, y los investigadores dicen que es lo más cercano a lo que le pasó a Cristo, ni aún la película describe en totalidad los sufrimientos de Cristo. Las pinturas que nos vienen de la Edad Media, los pintores comenzaron a pintar muchos siglos después de que ya no se usaba la crucifixión. Así que no son exactas las pinturas ni cómo lo pintan. Por ejemplo, una de las cosas que descubrí es que los reos no eran crucificados de frente, sino las piernas de costado. Y las piernas se flexionaban. Cuando vemos las pinturas de la Edad Media de Cristo, lo pintan crucificado de frente y le ponen piadosamente un taparrabo para cubrirle sus partes privadas. Sin embargo, lo que descubrí en este libro es que todos los reos eran crucificados desnudos. Descubrí muchas cosas leyendo este libro y voy a compartir algunas de estas para ver si con esto podemos llegar a entender qué fue lo que le causó la muerte al Señor Jesús. Tomé algunas notas del libro y las tengo aquí. Las voy a compartir. En primer lugar, en el caso del Señor Jesús, hubo algo muy interesante. Siendo que uno de los que escribió un evangelio da un relato de lo que sucedió, y el que lo escribió era médico, usa algunos términos médicos para describir lo que pasó el Señor Jesús. Después de que Jesús y sus discípulos observaron la Pascua en el aposento alto, en una casa en el suroeste de Jerusalén, bajaron de esa zona alta de la ciudad, descendieron por el torrente de Cedrón y cruzando el torrente al otro lado, se dirigieron al Monte de las Olivas. El Monte de las Olivas al pie tiene un huerto que se llama el huerto del Getsemaní. Jesús sabía que había llegado su hora y la Escritura dice que estaba muy triste. Si ustedes buscan en San Mateo, en el capítulo 26, San Mateo capítulo 26, está la institución de la Santa Cena, la última cena con el Señor Jesús. Les dio la copa, les dio el pan, les habló de su muerte, y entonces dice en el versículo 36, Jesús llegó con los discípulos a un lugar que se llama Getsemaní, y le dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús dijo,
mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Estas expresiones son muy interesantes. Comenzó a entristecerse en gran manera. Cayó sobre él una congoja tan grande, que le desfiguró el rostro. Fue tan terrible lo que él pasó esa noche en el Getsemaní, que el médico Lucas, que escribió uno de los evangelios y él era médico, dice en San Lucas en el capítulo 22, una declaración muy interesante. San Lucas capítulo 22 dice en el versículo 40, vamos a leer desde el 39. Saliendo Jesús se fue como solía al monte de las Olivas y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora noten, el médico Lucas dice, y estando en agonía. La palabra que se usa aquí es un término médico, y como Lucas era médico sabía muy bien lo que estaba utilizando. La palabra agonía en el griego significa literalmente los estertores antes de la muerte. Cuando una persona está agonizando, y de igual manera lo usamos nosotros hoy en día, cuando decimos que alguien está agonizando, es que ya se está muriendo. Y ese es exactamente el término que usa Lucas, pero no está hablando de la cruz, está hablando de la noche anterior en el huerto del Getsemaní. Dice que estaba agonizando y comenzó a salirle de sus poros un sudor como grandes gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Este fenómeno es un fenómeno muy raro. Sudor de sangre se dice en griego hematidrosis. Hema es sangre, o gema. De ahí viene la palabra hematología, el estudio de la sangre. Y hematidrosis literalmente significa que brota la sangre de la piel, de los poros. Es un término médico nuevamente que lo usa el médico San Lucas aquí. Según lo que yo investigué sobre la hematidrosis, ha sido observado en muy pocas ocasiones por la ciencia médica. Solo ocurre en momentos de gran sufrimiento, de emociones extremas, estados emocionales terribles. Ahora, esto es diferente a estigmatización. La estigmatización es cuando brota sangre de la mano. En este caso no es estigmatización, sino hematidrosis, lo que se usa aquí como término médico, y dipa sangre como sudor en el rostro y caía hasta la tierra, como resultado de una hemorragia de las glándulas sudoríparas. La piel se torna sumamente sensitiva y frágil. La descripción de Lucas apunta directamente a un diagnóstico de hematidrosis. En vez de cromidrosis, ecrina, o sea, la cromidrosis ecrina es un sudor color café, amarillento. En este caso era de color rojo, sangre que brota
de los poros. Esto produce de inmediato un estado de hipovolemia, o sea, un semi-shock, y la persona entra en agonía. Cuando comienza a brotarle sangre de los poros, es que se están reventando las capilares por una intensa agonía, por una desesperación, un estado emocional extremo. Todos los casos que se han dado de hematidrosis registrados por la ciencia médica terminan con la muerte de la persona en la próxima media hora después de sudar sangre. Cristo se hubiera muerto en el Getsemaní. Por eso dice que vino un ángel para fortalecerlo del cielo. Ahora algunos dicen, el ángel vino para que no sufriera tanto. No, al contrario, vino para fortalecer su naturaleza física, para que pudiera aguantar todavía lo que le esperaba. Porque aquí estamos hablando del jueves por la noche, en el jardín del Getsemaní. Todavía le falta todo el juicio judío, todo el juicio romano. Le falta todavía todo el flagelamiento. Le falta el cargar su cruz y finalmente le falta el estar crucificado. ¿Hacia dónde estamos apuntando? No fue la crucifixión lo que le causó la muerte, porque se estaba muriendo la noche anterior. Poco antes de la medianoche fue arrestado en el huerto del Getsemaní. Uno de sus discípulos lo entregó con un beso. Primero lo llevaron ante Anás, luego ante Caifás, el sumo sacerdote. Esto era el rango principal entre los sacerdotes. Entre la 1 de la mañana y el amanecer, Jesús fue llevado entre Anás, luego a Caifás, luego al Sanedrín y de vuelta a Anás. 4 juicios le hicieron. O lo llevaron ante 4 personas. Se trajeron testigos falsos. Lo estuvieron acusando. Fue culpado de blasfemia. En San Lucas capítulo 22, versículo 63. Primero viene el arresto de Cristo en el huerto del Getsemaní y luego dice, versículo 63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, adivina, ¿quién fue el que te golpeó? Y decían muchas otras cosas injuriándole. No solamente que fue juzgado entre la 1 y las 5 de la mañana 4 veces con testigos falsos, pero también se aprovecharon y abusaron de él físicamente. Comenzaron a golpearlo, le daban puñetazos, le daban trompadas, le daban bofetadas, le taparon los ojos, le golpeaban y luego le decían, adivina, ya que eres el Hijo de Dios, ¿quién fue el que te golpeó? Comenzaron a abusarlo físicamente desde muy temprano en la madrugada. Luego se juntaron los ancianos del pueblo, versículo 66, los principales sacerdotes y los escribas, y lo trajeron ante el Sanedrín, ante el concilio, diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él dijo, si os lo dijere no creeréis, y también si os preguntare no me responderéis, ni me soltaréis. Finalmente el Sanedrín dijo, ¿qué más testimonio necesitamos? Nosotros hemos oído de su propia boca las blasfemias. Sin embargo, como los judíos no tenían jurisdicción política para poder enjuiciar a una persona, el castigo de la blasfemia era apedreamiento, según el libro de Levítico. Cuando una persona blasfemaba, tenía que ser apedreada. Pero como los judíos no tenían derecho político ni social para enjuiciar a una persona y para darla a la muerte, porque estaban bajo el dominio de los romanos, necesitaban que un oficial romano lo declarara digno de muerte. Así que
ante el concilio 2 veces fue declarado culpable de blasfemia. Era suficiente para que lo mataran, apedreado. Sin embargo, lo llevaron ante Poncio Pilato. Poncio Pilato era gobernador o procurador romano de Judea. Poncio Pilato preguntó cuáles eran los cargos, y en este caso no lo acusaron de blasfemia, porque blasfemia es un cargo religioso. Inventaron un cargo político para poderlo enjuiciar y conseguir que lo declararan digno de muerte. Lo acusaron de ser sedicioso, lo acusaron de tratar de formar una revuelta contra el gobierno. Dijeron, este dice que es rey de los judíos. Eso es en contra del imperio, porque no puede haber un rey cuando hay un emperador. Y el cargo que le hicieron fue político, mientras que entre los judíos el cargo fue religioso, de blasfemo. Por supuesto, todas eran mentiras, falsos testimonios. Cuando Poncio Pilato se dio cuenta de que era Galileo, pues lo mandó al tetrarca de Galilea, que era Herodes. Así que primero lo enjuició Pilato, Pilato lo mandó a Herodes, y Herodes lo escuchó, quiso que le hiciera un milagro cuando Cristo se negó a hacerle un milagro, lo mandó de vuelta a Pilato. Esto fue todo entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, en esas 3 horas. Cristo tuvo que caminar de un lugar para otro, entre la casa de Poncio Pilato, que era el pretorio, hasta la casa de Herodes. Son más o menos 4 kilómetros, así que tuvo que caminar esos 4 kilómetros. No había dormido en toda la noche. Posiblemente ni agua le habían dado. Lo habían golpeado, lo habían abusado. Lo llevaron de un lugar a otro. Finalmente Poncio Pilato lo declara digno de muerte. Ahora, el juicio romano es muy interesante. En vista de que el permiso de ejecución debía venir de los gobernantes romanos, Jesús fue llevado temprano por la mañana por los oficiales del templo hacia el pretorio, la fortaleza La Antonia, la residencia de Poncio Pilato, procurador de Judea, que era una provincia romana. Sin embargo, Jesús no fue presentado a Pilato como blasfemo, como ya dijimos, sino como un sedicioso que quería implantar un gobierno terrenal. Pilato no le levantó ningún cargo oficial, sino que al enterarse que era Galileo, lo envió ante Herodes Antipas, el tetrarca de Judea, para que lo juzgase. Sabiamente Herodes tampoco le levantó cargos oficiales, sino que lo devolvió otra vez a Pilato. Pilato no pudo encontrar bases legales para culparlo. Dijo, no encuentro ninguna falta en este hombre. Y él mismo declaró que era inocente. Pero el pueblo comenzó a gritar, comenzó en una turba a gritar contra Pilato, y él tuvo miedo que se le armara una revuelta y eso le iba a costar su puesto político. Instigado por los sacerdotes, el pueblo comenzó a gritar demandando su crucifixión. Y le dijeron, si sueltas a este, no eres amigo del César. O en otras palabras, te vamos a reportar a tus superiores en Roma y vas a perder tu puesto. Pilato finalmente accedió a las demandas y lo entregó para ser crucificado. Pero aquí es donde viene que según el juicio romano, todo reo que era entregado para ser crucificado tenía que ser azotado públicamente primero. Vamos a San Mateo 27. San Mateo 27. Dice en el versículo, vamos a leer desde el versículo 23. El gobernante, esto es Pilato, les dijo, qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes.
Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Ahora, por favor, noten ustedes los procesos del enjuiciamiento de un reo entre los romanos. Después de ser declarado digno de muerte, el reo tenía que ser azotado. La razón para azotarlo, dice este libro sobre la crucifixión, era porque debían debilitar al reo. Antes de crucificar a una persona, los condenados eran primeramente flagelados cruelmente. El flagelamiento preliminar a la crucifixión, y toda persona que era crucificada primero tenía que ser azotada. La ejecución romana era totalmente legal, pero no podía ser ejecutada sin antes flagelar al reo. O sea, la ley romana decía que para poder crucificar a una persona, primero tenían que azotarlo. Los únicos que se escapaban del flagelamiento eran las mujeres, los senadores romanos o los soldados romanos, a menos que el cargo fuera de traición contra el gobierno. Entonces se permitía flagelarlos. El instrumento que se acostumbraba a usar no era un azote común, era un látigo corto, o sea, un mango de madera cortito. En ese mango de madera tenía atadas lonjas de cuero, cinchos de cuero. No uno, sino varios. El cuero era de variadas longitudes, en las que se ataban a lo largo de las cuerdas de cuero pequeñas piezas de huesos intercalados a intervalos, huesos filosos o también pedazos de vidrio. En el extremo de cada una de las cuerdas de cuero había una bola de hierro. A esta bolita de hierro se le llamaba una duela. Ese es el nombre, duela. De ahí viene el nombre, están de duelo, de la duela. La duela era una bola de hierro en la cual salían pequeños aguijones hacia todas direcciones. O sea, una bolita con puntas alrededor, al final de cada uno de los cinchos de cuero. Para ser azotado, un hombre era despojado totalmente de sus ropas. Sus manos eran atadas a un poste en la parte de arriba, y luego 2 soldados se alternaban para azotar la espalda, los glúteos y las piernas. La intención del flagelamiento era debilitar a la víctima hasta un estado de casi colapso. Era para dejarlo totalmente que no se resistiese a cuando le atravesasen las manos y los pies con los clavos. Como los soldados romanos golpeaban repetidamente la espalda de la víctima con tremenda fuerza, esas bolitas de metal llamadas duelas causaban contunciones profundas. Las cuerdas de cuero, los pedazos filosos de hueso y vidrio y las duelas no solo rasgaban la piel, sino que laceraban, destrozaban los músculos, los tejidos más profundos, dejando muchas veces descubiertas la columna y aún el esqueleto quedaba a la vista. Cuando le daban el golpe y se iban turnando, un soldado de un lado y el otro, uno daba un azote, el otro daba el otro. Uno daba un azote, el otro daba el otro. Y se iban contando los azotes. La ley romana no permitía que fueran más de 40 azotes. Y si moría el reo en los azotes, entonces iban a la cárcel los que lo habían flagelado. Por lo tanto, tenían que cuidarse de no pasarse en los azotes y estar seguro de mantenerlo con vida. Sin embargo, le destrozaban totalmente la espalda. Las bolas de hierro, las duelas,
se pegaban en la piel, se pegaban en la carne, y al volver a arrancar el azote, venían con pedazos de carne pegados en las duelas. Cuando le volvían a dar encima, y yo creo que si ustedes han visto la película, pues no necesitan que les explique mucho, porque es algo realmente atroz, es algo inhumano, es algo que no se puede describir, la brutalidad del flagelamiento. La carne quedaba totalmente lacerada, producía estremecimientos y la pérdida de sangre producía un shock circulatorio. La espalda quedaba toda cruzada con terribles laceraciones sangrantes, trozos de carne, trizas en la espalda literalmente. Después del flagelamiento o el azote, se acostumbraba a hacer otra cosa, que también la encuentran en el relato evangélico. Se llevaba a la persona a un lugar público para hacerla escarnio, o sea, para burlarse públicamente de esa persona, para que sirviera como escarmiento. Y allí públicamente se le hacía un acto de burla o de escarmiento. Jesús pasó exactamente lo mismo. Dice San Mateo 27:26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. El pretorio es la plaza pública. Y reunieron alrededor de él a toda la compañía de soldados. Una compañía son 120 soldados en una compañía. Reunieron a toda la compañía de soldados en torno a él. Pero miren lo que dice el versículo 28. Y desnudándole, echaron encima un manto escarlata. Justamente el escarnio, noten, primero era flagelamiento, primero era juicio, luego flagelamiento y luego escarnio. El escarnio es la burla pública por la cual tenían que pasar los reos. Se los desnudaba completamente en público para que les diera vergüenza. Lo dejaban completamente desnudo, se burlaban de sus intimidades, hacían burla de sus órganos sexuales. Y en el caso de Jesús, dice que le tiraron encima un manto escarlata, o sea, un pedazo de tela rojo para simular que era un rey. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, versículo 29. Le dieron una caña en la mano derecha, simulando un cetro de rey. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían. La palabra escarnecer es justamente uno de los términos del proceso del enjuiciamiento para la crucifixión. Flagelamiento, escarnio y luego crucifixión. Le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Ahora noten, era burlarse, y siempre buscaban algo sobre qué burlarse. En el caso de Cristo, como había sido acusado de que quería ser rey, se burlaron de rey. Lo dejaron desnudo delante de toda la compañía de soldados. Los soldados eran hombres bruscos, brutos y muy malos, acostumbrados a la crueldad, y pueden ser muy crueles. Los escarnios, la Biblia no dice cuáles eran los escarnios, pero se burlaron del Señor Jesús repetidas veces. Una corona de espinas. Yo estuve en Jerusalén muchas veces y por todas partes crece un arbusto que se llama corona de Cristo. Así se llama el arbusto hasta el día de hoy. Usted lo ve en los lugares vacíos, en los campos alrededor de Jerusalén, en los cementerios, crece ese arbusto. Es como una enredadera y tiene una característica. Tiene muchas espinas, pero no
así como una rosa que tiene una espina por aquí y otra por allá. Toda la enredadera, todas las guías de la enredadera están llenas de espina. No son espinas muy largas, como a veces pintan la corona de Cristo con unas espinas así de grandes. Son espinas más cortas, no son chiquititas, sino medianas. Les menciono esto porque a veces una espina muy grande, pues no es tan fácil que se introduzca, mientras que las espinas cortitas son más fáciles de introducir. Pero al meterle la corona de espinas, las espinas de corona de Cristo, como se llama la enredadera, son más o menos entre media pulgada de largo hasta 1,5 pulgadas, o sea, más o menos de este tamaño. Pero al ponerle la corona de espinas, dice que le dieron un cetro de caña, pero luego le quitaron el cetro de la mano y con el cetro le daban arriba de la cabeza. En otras palabras, para hacer que se le clavaran las espinas en su sien. Cuando usted tiene una corona de espinas y encima le dan con un palo arriba de la corona, hace que las espinas se claven aún más. Todo esto pasó el Señor Jesús. Dice que luego que le echaron el manto escarlata, yo quiero que se imaginen por un momento, ¿cuánto duró el escarnio? Normalmente el escarnio duraba, según la ley romana, entre media y 1 hora. No sabemos cuánto duró en el caso de Cristo, pero por lo menos debe haber sido una media hora por la ley romana. Le echaron un manto escarlata arriba de la espalda lacerada después del flagelamiento. O sea, su espalda estaba toda lastimada y sangrando. Cuando usted pone una tela arriba de una herida, a los 5 minutos, la sangre se coagula y se pega sobre la tela. Cuando le volvieron a sacar el manto, le volvieron a abrir las heridas, le arrancaron los pedazos de carne que tenía pegado en la tela. Ahí lo dice, escupiéndole, tomaban la caña, le golpeaban la cabeza. Versículo 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Así que primero lo desnudaron públicamente, le echaron el manto grana, luego de escarnecerlo, burlarse de él por una media hora, le volvieron a quitar el manto grana y le pusieron esta vez sus propios vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Todo esto causó un dolor atroz en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no fue esto lo que causó su muerte. Al llegar al lugar de la ejecución, un poquito antes de eso, parte de la ley romana era que el reo debía cargar su propia cruz. Cuando hablamos de la cruz está compuesta de 2 partes. Por eso se llama cruz. Cruz es cruzar. Tienen que haber 2 palos para poderlos cruzar. Los testigos de Jehová dicen que Cristo fue crucificado en un madero y no en una cruz. Sin embargo, todos los pasajes bíblicos hablan de ser crucificado. Tiene que haber habido por lo menos 2 palos para que haya una cruz. El palo más grande, el mástil, es el que más pesa. Ese normalmente estaba ya en el lugar de la ejecución, esperando la ejecución. No era ese el que se cargaba. Todas esas fotos y pintura y aún películas que ustedes ven de Jesús cargando una cruz, no fue así. Lo que cargaban los reos era el estepe. El estepe es la parte que cruza arriba de la cruz. Como era de madera maciza, bien pesada, solamente el estepe, que era la parte de arriba de la cruz, lo que cruza, pesaba entre unos 40 a unos 60, a unas 60 libras, o sea, unos 25 kilos. Jesús era un hombre fuerte, no era enfermizo. Todos esos dibujos de la Edad Media que lo pintan lánguido y flaquito son pura mentira. Jesús no era una persona debilucha.
En primer lugar, era carpintero. Estaba acostumbrado a trabajar físicamente con la madera, a cortar, a echar abajo árboles. Era una persona bien constituida. Además, sus viajes continuos por Jerusalén, Galilea, Judea, le llevaban a caminar muchas millas. Estamos hablando de kilómetros y kilómetros que él recorría a pie. Una persona tenía que estar en buenas condiciones físicas para poder hacer todo esto. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús sucumbió bajo el peso de la cruz. ¿Por qué? No era porque era debilucho, sino porque el dolor que él había venido sufriendo desde la noche anterior, donde estaba a punto de morirse, estaba agonizando, le estaba causando una debilidad tan grande física que no fue porque no había bebido agua, no fue porque no había comido, no fue ni siquiera por la pérdida de sangre del flagelamiento, aunque todo eso contribuyó para que se sintiera más débil. Había otra condición que hacía que Jesús ni siquiera tuviera fuerza para cargar la cruz cuando era un hombre fuerte y sano. Dice la Escritura de que cuando llegaron al lugar de la crucifixión, primero crucificaron a los otros dos. Según lo que yo leí de la crucifixión en este libro, los reos se resistían a ser crucificados. Normalmente se necesitaban entre 6 y 8 soldados para aguantarlos en el piso, porque trataban de soltarse, trataban de resistir el que le atravesaran las manos con los clavos. Ahora, cuando hablamos de los clavos, no piensen que son clavos como los clavos que se hacen hoy en día, esos bien lisitos, hechos con torno. Los clavos que se usaban eran hechos en un yunque con martillo, dándoles forma, y eran cuadrados, o sea, los bordes no eran redondos, sino cuadrados, como una cuña. Eran por lo menos 10 veces el grosor de los clavos normales que nosotros nos imaginamos que se usaron para la crucifixión, los que se ven en las películas. Nada que ver con eso, eran unos clavos gigantescos. El dolor era terrible, y si no eran colocados bien los clavos, les quebraban los huesos al entrar. Por eso tenían que saber dónde meter el clavo. Y con un hombre que se está resistiendo y está tratando de quitar la mano, lo normal es que el reo, cuando le van a querer crucificar, cierre la mano. Por eso no se les clavaba en la palma de la mano, sino en la muñeca. Otra razón para clavar en la muñeca es que en la mano no hay de dónde aguantar el peso del cuerpo. Como los dedos, los huesos no tienen algo que los sostenga, si se mete entre medio aquí en la palma de la mano, se desgarra con el peso del cuerpo la carne y se sale, el cuerpo se cae, no aguantaría, se le desgarraría la carne porque no hay ningún otro hueso que cruce. El lugar lógico para meter el clavo es aquí. Si ustedes miran en su mano, van a encontrar un lugar que hay un hueco normal. Si ustedes se tocan aquí en la muñeca, van a encontrar un lugar donde hay un hueco. Ese es el lugar donde se colocaba el clavo. Y ¿saben? Todos los informes de crucifixión de la época de Cristo dicen que los clavos se clavaban en este lugar, y están las muestras aún en los osamentos que quedan, muestra por dónde entraron los clavos. En ningún momento se ponían los clavos aquí como se ven en las películas. Ahora, la Biblia dice, horadaron sus manos y sus pies en el Salmo 22. Algunos dicen, bueno, si le metieron ¿cómo la Biblia dice que horadaron su mano? En el idioma hebreo, la palabra mano se dice yad, y el yad incluye la muñeca. Cuando usted habla con un judío y está hablando de la mano, le incluye la mano desde la muñeca hasta arriba, no solamente la palma y los dedos. Así que es correctamente decir, horadaron sus manos, aunque el clavo sea puesto aquí. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Si bien sería un dolor terrible que te atravesaran aquí la palma de la mano,
es mucho más terrible aquí, porque justamente allí el clavo puede aguantar el peso del cuerpo, porque hay un hueco en medio de los huesos. Yo traía unas vistas para mostrarles de todo esto, pero no se las pude mostrar en esta noche, pero ahí se muestra exactamente por dónde entra el clavo y aguanta el peso del cuerpo. Pero lo que digo que es terrible es porque justo en este lugar es por donde pasan todos los nervios que van a la mano. O sea que al meter el clavo allí, si bien no se quiebra un hueso porque hay un agujero natural en la osamenta, sin embargo es el orificio por donde pasan todos los nervios que van para la mano. En otras palabras, al meter el clavo allí, le estaban paralizando la mano y cercionando los nervios sensitivos de la mano. O sea, le estaban destrozando literalmente los nervios. El dolor es algo impresionante. No podemos entender lo que eso significa. El reo trataba de sacudirse, de soltarse entre varios soldados, literalmente lo tiraban al suelo, otra vez lo desnudaban. Nunca los reos eran crucificados vestidos, y si nosotros vemos, la Biblia dice que también a Jesús le quitaron sus vestiduras. Tenía un manto tejido de una sola pieza, y dice que los soldados, como se sorteaban las vestiduras del reo entre ellos, tiraban suertes sobre las vestiduras a quien le tocaba cada pieza de la vestidura. En el caso de Cristo, como su manto era de una sola pieza, no pudieron repartirlo, sino que tiraron suertes a ver a quién le tocaba el manto. Yo lo digo con mucho respeto, pero lo más seguro es que el Señor Jesús, según lo que yo he leído, fue crucificado desnudo. A nosotros nos da mucha vergüenza decir esto de nuestro Salvador, pero eso nos muestra hasta dónde fue el extremo al cual Él tuvo que pasar para redimirnos a nosotros. Los pintores cristianos piadosos de siglos más tarde le ponen un taparrabo para cubrir su desnudez. Sin embargo, la Biblia dice que lo desnudaron, le quitaron sus vestiduras. El Señor Jesús no se resistió para ser crucificado. Él extendió sus manos y se dejó clavar. Al tirarlo al suelo, desnudo, la espalda otra vez está sangrando, porque al quitarle su manto, recuerden, toda su espalda está lastimada. Tuvo que cargar la cruz. Se volvió a pegar la ropa a su cuerpo en la sangre. Al sacarle el manto, le despegan otra vez la sangre coagulada y comienza a sangrar la herida. Al tirarlo al suelo, se le pega en la herida abierta el polvo, las piedras, todo lo que hay en el piso. Y no crean que era un piso lisito ni pavimentado. Estamos hablando de una montaña en la cual se hace un hueco de más o menos 1 metro de profundidad sobre la cual clavar la cruz. En ese lugar es donde lo pusieron en el suelo. Se le pegó todo esto sobre su espalda. Luego que lo crucifican, no es el dolor más terrible solamente el atravesarle sus muñecas y sus pies. Normalmente el reo se desmaya en ese momento. No soporta el dolor de destrozarle los nervios sensitivos de la mano y pierde el conocimiento. Por eso le dan a beber vinagre o alcohol para que se despierte otra vez. Pero el dolor más grande ni siquiera es cuando le atraviesan las manos y los pies. Es cuando levantan la cruz. Porque mientras está en el suelo, no está haciendo presión. Pero al levantarla, el cuerpo comienza ahora a colgar de la cruz. Pero como la cruz todavía no está metida en el agujero, viene lo peor. La van levantando con cuerdas, entre varios soldados, van levantando hasta que la cruz está erguida.
Y una vez que está levantada con el peso del cuerpo, comienzan a darles martillazos al pie del palo para que vaya corriendo. No lo pueden levantar porque pesa demasiado con el cuerpo de la persona, y la cruz en sí es un tronco pesadísimo. No lo pueden levantar y meterlo en el hueco, por lo tanto lo golpean con un mazo al pie, y con cada martillazo lo van acercando un poquito más al borde del agujero, que es donde va a caer ahora la cruz. Con cada martillazo se sacude toda la cruz y los clavos que están allí le están tocando sus nervios sensitivos. Pero cuando cae de golpe a 1 metro de profundidad, el golpe seco de caer la cruz prácticamente hace que peguen unos gritos terribles. Según lo que leí en el libro de la crucifixión, la gente se tapaba las orejas para no escuchar el alarido que pegaban cuando caía la cruz dentro. Y por todas las casas de alrededor, dice que la gente cerraba las ventanas cuando iba a haber crucifixión para no escuchar los gritos y los alaridos que pegaban cuando caía la cruz dentro del pozo. Todo eso lo pasó el Hijo de Dios, pero eso no fue lo que le causó la muerte. La posición en la cruz era de costado. Sin embargo, todas las crucifixiones de las cuales hay dibujos, como ya les mencioné anteriormente, se extendían las manos, pero el cuerpo estaba de esta manera. ¿Okay? Las piernas estaban de costado y el cuerpo así. Y con las piernas flexionadas. Es la posición en que se crucificaban. La razón era para que pudieran hacer movimiento con las piernas. De otra manera no podrían respirar. Cuando el diafragma está extendido por el peso del cuerpo, uno puede inhalar, pero no puede exhalar. Es muy difícil. Se necesita empujarse. Por eso ustedes han visto que al pie de la cruz, debajo de los pies, le colocaban como una pequeña plataforma de madera. Algunos decían era para que reposara los pies. No, no era para darles comodidad, era para darles la posibilidad de respirar. Cada vez que tenían que exhalar para sacar el aire, para aflojar la tensión del diafragma, el reo tenía que hacer este movimiento. Y entonces tenía que empujarse. Y empujarse con los pies, levantando el peso del cuerpo para poder soltar el aire. Eso era otro dolor terrible, porque con la espalda desnuda y lastimada encima del palo y con todas las piedritas que tenía pegada en su espalda, era un dolor atroz. Para poder respirar tenía que hacer eso. Ahora entienden por qué se les quebraban las piernas. Las piernas se quebraban no para que no se escaparan, sino para quitarles la vida rápido. Si ustedes se recuerdan, el texto con el cual comenzamos decía que vinieron a los dos que estaban crucificados al lado de Jesús y le quebraron las piernas al primero y le quebraron las piernas al otro que había sido crucificado con él, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Se quebraban las piernas para que murieran rápido, porque al no poder expirar, se morían de asfixia. Al tener las piernas quebradas ya no podían empujarse hacia arriba y todo el peso del cuerpo recaía, el diafragma extendido, no podía exhalar y por lo tanto en 4 o 5 minutos morían de asfixia. Los familiares de los reos lo que hacían era cuando le quebraban las piernas, lo empujaban desde abajo con un palo debajo de las axilas y lo levantaban para escuchar sus últimas palabras. Eso encontré en el libro de la crucifixión, que siempre las últimas palabras de un reo eran cuando les metían los palos debajo de las axilas, lo empujaban hacia arriba a sus familiares a despedirse y al soltarle el palo otra vez, expiraban, ya no podían seguir respirando. Por eso les quebraron las piernas a los dos que estaban a su lado. A Jesús no le quebraron las piernas. Ahora, ¿por qué se murió? Porque ella estaba muerto. Si los demás, los otros dos, estaban vivos, a ellos los tuvieron que asfixiar para morir. Jesús no murió de asfixia. Jesús
No murió de infección, porque no tenía sino 6 horas de estar crucificado. La infección no entra en su totalidad sino hasta el tercer día. Comienza la infección, pero recién al tercer día comienzan a darse los efectos. Y pueden durar bastante tiempo según la contextura de su cuerpo, según la salud que tengan, según las defensas. Pueden durar, bueno, en todo lo que leí del libro de la crucifixión es un libraco que no es muy interesante leer, algunas cosas sí, pero es un libro como de 700 páginas. Pero una de las cosas que me impresionó fue de que la persona de la cual se tiene más, que duró más tiempo colgado en la cruz, fue justamente un reo que fue crucificado en Roma, en las afueras de Roma, y duró 18 días, es el que más tiempo haya durado en una cruz. Normalmente morían entre los 6 a los 10 días. Muy pocas personas morían antes de 5 días. Lo normal era entre los 6 a los 10 días por infección morían. En el caso de Cristo no murió de infección, no murió de desangre. A pesar de todo el dolor que él pasó, no fue eso lo que le causó la muerte. ¿De qué murió? Bueno, gracias a Dios tenemos un testigo ocular. El apóstol Juan estuvo al pie de la cruz. Y él dice, o da un dato muy interesante. San Juan capítulo 19, versículo 33 en adelante. Cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Ahora noten, ese lanzazo no fue el que le causó la muerte, dice que ya estaba muerto. O sea, no fue el lanzazo lo que lo mató, aunque le abrió el costado. Pero es lo que sucedió al darle el lanzazo lo que nos da un indicio de que murió. Dice, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. ¿Qué tiene de importante este detalle? ¿Por qué Juan le da tanta importancia? ¿Por qué el apóstol Juan dice, y doy testimonio porque lo vi, y el que lo vio da testimonio y dice la verdad? ¿Por qué enfatiza tanto el hecho de que salió sangre y agua? ¿Podemos detectar la muerte del Hijo de Dios? ¿Sabemos de qué murió? Este testimonio es interesante, pero antes de que les diga lo que eso significa, sangre y agua. Y fíjense que son dos líquidos distintos, no mezclados. Si hubiera sido sangre mezclada con agua, se hubiera visto como sangre, porque se hubiera visto roja. Pero cuando Juan dice salió sangre y agua, es que vio dos líquidos distintos, uno rojo y el otro agua, transparente. Eran dos líquidos distintos. ¿Por qué? En un momento lo vamos a ver, pero antes de eso tenemos que ir un poquito antes de esto, para entender de qué murió el Señor Jesús. Y vamos de vuelta con el evangelista Lucas, el médico. En San Lucas capítulo 23. Estamos llegando ahora al diagnóstico de la muerte de Cristo. Dice en el versículo 40, vamos a leer desde el versículo 44. Cuando era como la hora sexta, las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad, y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo,
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Aquí el evangelista Lucas dice, clamando a gran voz. La palabra que se usa aquí, en el idioma original, clamando a gran voz, literalmente en el griego, gran voz se dice megáfono. Fono es voz, mega es gran. Por eso la palabra mega la usamos para mega metrópolis, mega tal cosa, quiere decir grande. Fono es voz en griego. Clamar a gran voz se dice en griego megáfono. O sea, como un megáfono. Y nosotros usamos la misma palabra. Megáfono es como algo que aumenta la voz. Es un grito tremendo. Es una voz muy potente. Clamando, y la palabra clamando en el griego es alarido. Dio un alarido fuertísimo. O sea, un grito terrible. San Mateo lo registra de esta manera. Mateo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahora un poquito antes, en el versículo 46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, otro grito, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has desamparado? La palabra Elí quiere decir mi Dios. Elí. Él es Dios. Elí, mi Dios. Lama, ¿por qué? Sabactani, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué me abandonaste? Recuerden que había tinieblas en torno a la cruz. Desde las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, una mortaja negra cubrió la cruz y todo el monte donde Jesús estaba crucificado. El sol mismo, dice, se oscureció. Cuando la luz del mundo se apagaba, el sol se negó a dar su resplandor. Cuando el creador del universo moría y estaba en los estertores de la muerte, la naturaleza inanimada se compadeció de su propio creador. El sol se oscureció, hubo tinieblas en torno a la cruz. Pero la mensajera del Señor dice que esas tinieblas eran para ocultar el rostro del Padre. ¿Por qué Jesús gritó tan desesperadamente, Dios mío, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué me desamparaste? Tenemos que entender lo que pasó. Desde el jueves por la noche, y ahora estamos retomando todo el hilo completo para llegar al final. Desde el jueves por la noche, el Señor Jesús, al participar de la Santa Cena, estaba asumiendo el cargo de víctima. Él era el Cordero Pascual. Y al dar a comer su cuerpo y decir, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado, literalmente estaba asumiendo el lugar del Cordero Pascual. Estaba tomando el lugar que estaba señalado por ese Cordero desde hacía siglos. En otras palabras, cuando el pecador reconocía su pecado, venía al santuario, traía un animal inocente, un cordero, colocaba sus manos encima de la cabeza del animal y transfería su pecado a la víctima. El animal ahora, cargando el pecado, tenía que ser degollado para hacer sacrificio de expiación del animal. El Señor Jesús recibe los pecados de la raza humana y le comienzan a ser colocados sobre él como víctima al asumir ese lugar en la noche pascual. Al dar de comer al Cordero Pascual, al darlo a sus discípulos, al dar el pan y el vino, él está asumiendo el lugar del Cordero.
y los pecados le están siendo colocados sobre él. Por eso cuando salieron de ahí, les dijo a sus discípulos, mi alma está muy angustiada, hasta la misma muerte. Se entristeció terriblemente. ¿Saben por qué se entristeció? Porque él sabía lo ofensivo y terrible que es el pecado a la vista de su padre. Él sabía que su padre odiaba el pecado, que no podía soportar porque es demasiado puro de ojos para ver el mal, dice la Escritura. Dios no puede soportar estar en la presencia de la inmundicia, en la presencia de la suciedad. Y en ese momento Jesús estaba comenzando a cargar los pecados de toda la raza humana. Por eso el apóstol San Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 15, esto es 1 Corintios, capítulo 15, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Versículo 3, ¿cuál es esa palabra que nos salva? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La razón por la cual Cristo murió, dice el apóstol Pablo, es, Él murió por nuestros pecados. En otras palabras, Él cargó el pecado de todos nosotros. Esos pecados le fueron colocados sobre Él desde la noche pascual en adelante. Desde ese momento comenzó a cargar los pecados. Por eso estaba debilitado, por eso estaba angustiado, por eso estaba desesperado. Por eso esa noche estuvo a punto de morirse mientras agonizaba, porque sentía el peso del pecado sobre sí. Todo pecado que la raza humana hubiera cometido, desde Adán en adelante, le fue colocada sobre él. Poco a poco fue recibiendo esa carga, no de una sola vez porque lo hubiera destruido, pero poco a poco comenzó él a repasar la experiencia de la raza humana esa noche. Y al ir repasando las distintas generaciones en su mente, todos esos pecados de esas generaciones le fueron colocados sobre él. Comenzó con Adán y el pecado de Adán, y de allí en adelante comenzó a repasar las distintas generaciones, los que vivieron antes del diluvio, los que vivieron después del diluvio, los que vivieron en la época de los reyes de Israel y Judá. Todos esos pecados atroces le comenzaron a ser colocados, pero llegó a sus días y Dios le mostró a él en el futuro los pecados de las generaciones futuras que también tenía que cargar. No solamente los pecados pasados, sino también los pecados futuros. Y cuando todo ese peso del pecado le fue colocado sobre él, eso fue en los últimos momentos que llegó a las generaciones futuras. La hermana White habla acerca de esto y dice cómo Dios le fue mostrando las distintas generaciones que iba a redimir si cargaba sus pecados. Y cuando él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú, se estaba refiriendo a cargar esos pecados. Y le fueron colocados generación tras generación sobre él. Y el peso del pecado fue tan grande que le abrumaba. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, los pecados que le fueron colocados fueron los pecados de las generaciones futuras. Y el peso fue tan terrible que cuando llegó el momento, él vio lo que venía sobre la raza humana, gritó, Dios mío, no me dejes solo. Era tan ofensivo el pecado para Dios que él sabía que esto podía separarlo de su Padre para siempre. Saben, hay muchas personas que piensan que Cristo aguantó todo lo que aguantó porque total, él sabía que iba a resucitar. Sí, él dijo, me matan y a los 3 días vuelvo a vivir. Y bueno, él aguantó porque era nomás aguantar, total, iba a volver a vivir. Los que creen de esa manera no saben lo que el Señor Jesús pasó. Eso es lo que la película de Mel Gibson no puede explicar. Eso es lo que le faltó a la película.
La película muestra horriblemente los sufrimientos físicos. Pero los sufrimientos físicos, dice en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, en la página 215, que los sufrimientos físicos de Cristo fueron una milésima parte de los sufrimientos mentales que Él pasó. O sea, eso no fue nada. Ahora, yo no sé si ustedes entienden lo que es un sufrimiento mental, un sufrimiento emocional. ¿Comprendemos esa expresión? ¿Ustedes han sufrido alguna vez? ¿Se duele más el dolor físico o el dolor del alma? ¿Qué duele más? Algunas de ustedes han sido madres, han dado a luz. Dicen que es un dolor terrible, yo no lo he experimentado. Pero dicen que es terrible. Sin embargo, con más de una persona que me ha tocado hablar, me han dicho que se quedaba chico el dolor del parto al dolor del alma. Hay momentos en la vida cuando el sufrimiento es tan grande que uno prefiere morirse a seguir vivo. Cuando el sufrimiento llega al colmo, y ahora vuelvo a lo que hablamos hace un momentito, persona que entra en estado hipovolímico, después de la hematidrosis pierde el conocimiento en el momento en que comienza a sangrar sangre de sus poros. Dios en su misericordia permite que esa persona que no puede soportar más la angustia se desmaye. Y nosotros lo hemos visto muchas veces, cuando el dolor es demasiado grande, la persona se desmaya. En el caso de Cristo, no se desmayó, tuvo que sufrir y aguantar todo el dolor. Por eso gritó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? Él pensaba que para siempre iba a quedar separado de su Padre. Dice, los que no entienden lo que Jesús pasó, el peso y la angustia mental que Él sufrió por el pecado, no saben lo que es la expiación. Solamente aquellos que entendemos hasta dónde fue el amor de Dios. Y saben, a veces hablamos del amor de Jesús por nosotros. Es una historia de amor. Pero saben, ¿quién sufrió más, el Padre o el Hijo? El Hijo, ¿verdad? ¿Quién sufrió más? ¿Jesús sufrió físicamente? ¿El Padre no? ¿Qué dijimos hace un momento? ¿Cuál es el dolor más grande? ¿La angustia emocional o la angustia física? El dolor más grande es el dolor emocional. Cuando los judíos dijeron, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, no sabían lo que decían. Les tocó sufrir mucho a los judíos. En la Segunda Guerra Mundial, millones de judíos fueron sacrificados y tuvieron que ver cómo mataban a sus hijos. No podían hacer nada, los torturaban delante de ellos. Les arrancaban los ojos, les cortaban las orejas, las manos, las lenguas. Y los judíos no podían hacer nada. Eran impotentes para evitar el sufrimiento de sus hijos. Yo te pregunto a ti, como padre o madre, ¿no preferirías tú sufrir antes que ver a tu hijo sufrir? Toda la vida, ¿verdad? Pues el padre estaba viendo desde el cielo cómo trataban a su hijo. Nosotros podemos ver a uno de nuestros hijos sufrir y a veces no podemos hacer nada para aliviar su dolor. Somos impotentes para quitarle la angustia. Pero Dios sí podía hacer algo. Dios, con solo haberlo pensado, con que solo se le hubiera pasado por la mente como un flash, podría haber eliminado el dolor de su hijo, podría haber dicho, basta hijo, suficiente, ven de vuelta conmigo. No tienes por qué aguantar todo esto. El padre podría haber dicho que se acabe todo esto y con solo podría haber borrado al planeta Tierra de su existencia con solo pensarlo. Borrón y cuenta nueva. Comencemos otra vez. Esto se acabó y sin embargo el padre aguantó todo eso. El padre vio cómo a su propio hijo le escupían en el rostro. Vio la saliva maloliente y sucia de esos hombres malditos.
escupiéndole al rostro de Cristo. Y obviamente cuando le escupieron, tenía atadas sus manos, ni siquiera se pudo enjugar el rostro de la saliva sucia que le escupieron en el rostro. Y el padre lo estaba viendo y tuvo que soportar mientras la saliva sucia chorreaba por el rostro y la barba de su propio hijo. Y todo por amor a nosotros. El padre vio cómo le daban trompadas y abofeteadas. Vio cómo le golpeaban en su sien con la caña y le clavaban las espinas. Vio cómo lo desnudaban y se burlaban de su hijo. Y el padre podría haber parado todo ese proceso en un solo segundo. Y sin embargo, aguantó todo eso por amor a nosotros. El hijo sufrió, pero el padre también sufrió. Y Jesús, agonizando en la cruz, gritó: Dios mío, ¿por qué me dejaste solo? Él sintió que su padre se había apartado de él. Y la mensajera del Señor en ese capítulo, los sufrimientos de Cristo, ustedes tienen que leer lo que dice ahí. Dice que fue atroz la angustia de saber que su padre había quitado su rostro. Toda su vida él había estado cercano a su padre, había estado en comunión con él y de pronto sintió cómo la presencia de Dios lo abandonaba. Y lo fue dejando solo, porque solo pisó el lagar. La Escritura dice en Isaías capítulo 53, como oveja fue llevado al matadero. Como cordero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó nuestros pecados. Por eso ese grito: Dios mío, ¿por qué me dejaste solo? Fue un grito de agonía. Pero el segundo grito, que muestra también la angustia emocional y mental que pasaba el Hijo de Dios, dice que lanzó un alarido e inmediatamente murió. Y ahora llegamos a entender cómo murió. Los informes médicos dicen que cuando una persona muere por una angustia terrible y literalmente muere de angustia, porque siempre tiene que haber una causa física para la muerte. La causa física es que el corazón literalmente, ustedes saben que cuando nosotros tenemos una angustia muy grande decimos que nos duele ¿dónde? ¿Y duele o no duele? ¿Duele o no duele? Bueno, si usted ha pasado por una angustia, uno siente la presión aquí. A veces decimos: tengo un nudo en la garganta, no puedo tragar. Pero esa no es la angustia más grande. Cuando llega la angustia de verdad, yo solo he pasado eso 2 veces en mi vida. Una vez cuando pensé que mi hijo se había muerto con 5 años de edad. Cuando recogí su cuerpo inerte del suelo y pensaba que estaba muerto. Un accidente que tuvo el día de su cumpleaños, a los 5 años. Ahí sentí que yo me moría. Cuando lo recogí del suelo, mi esposa no estaba, gracias a Dios, porque yo pienso que ella se desmaya. Gracias a Dios, cuando ella vino corriendo de la casa al lugar del accidente, el chico había vuelto en sí, estaba pegando gritos, tenía 3 costillas quebradas, el brazo, las piernas quebrado. Bueno, no les voy a contar. Su rostro desfigurado, todo quemado por el pavimento, porque fue arrastrado por casi 60 metros por una troca que lo atropelló. Y yo sentí que me moría, pero el corazón me dolía, que me quedó doliendo. Literalmente sentía un dolor aquí, como por media hora más. Todavía cuando estábamos en la sala de emergencia, todavía me dolía el corazón. Y la otra vez fue, y yo pensaba que estaba preparado para eso, fue con la muerte de mi padre. Y ahí sí sentí, literalmente, que se me reventaba el corazón de dolor. No les voy a contar la experiencia porque muchos de ustedes ya lo han pasado y saben de lo que estoy hablando. Y todo fue bien porque yo aguanté bien, yo prediqué el sermón en el funeral de mi padre y toda la gente decía: mira al pastor, qué bien, cómo lo aguanta, cómo lo ha tomado bien.
Pero cuando llegamos al cementerio y cuando vi que estaban bajando el cajón al hueco y comenzaron a echar las primeras paladas, sentí literalmente que se me rasgaba el corazón. Y eso que tenía la esperanza de volverlo a ver. Imagínense si no lo hubiera tenido. Jesús sintió eso y peor, porque sintió que estaba quedando separado para siempre de su Padre. Él no podía ver más allá de los portales de la tumba. Él no podía ver su resurrección. Una cosa es que él haya dicho de antemano y otra cosa es que viviendo el momento se dé cuenta que era tan terrible el pecado que él cargaba de toda la humanidad, porque la Biblia dice que el mismo Señor Jesús usó la ilustración como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué Jesús usó el símbolo de una serpiente en lugar de un cordero para referirse a sí mismo en su muerte levantado en una cruz? ¿Por qué una serpiente si la serpiente es el símbolo de Satanás, el símbolo de lo malo? Porque cuando Jesús murió, murió inocente como un cordero, pero murió cargando el pecado de todos como una serpiente. Al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Él murió como el peor de los pecadores, murió como un reo, murió como un asesino, murió como un violador, murió como un pervertido sexual. Él cargaba todos los pecados de la humanidad, todo pecado que jamás se haya cometido, por atroz que sea, por horrible que sea, él lo estaba cargando en ese momento. Así es como él se sentía. Y al sentir con el pecado, porque Dios le mostró en vista panorámica a toda la humanidad que había venido a rescatar y los vio a todos. Y cada uno de esos que veía les estaba cargando el pecado encima. Y Dios le seguía cargando y le seguía cargando y le seguía cargando el pecado de toda la humanidad hasta que su corazón no aguantó más. Y sabiendo el desagrado de su padre por el pecado, pensó, no soporto más. Para siempre voy a quedar separado de mi Padre. Y eso fue lo que le hizo pegar ese grito, el primero. Dios mío, ¿por qué me dejaste solo? Y no era solo por el momento, él pensó que era solo para siempre. Y el segundo grito que pegó terminó con su vida. Literalmente su corazón explotó. Eso fue lo que sucedió. De eso murió el Señor Jesús. Murió de una angustia tan grande que su corazón literalmente se rupturó, se partió. Según lo que yo he leído, sangre y agua se separan con una angustia terrible. Y para que hayan salido los dos líquidos por separado es que Jesús tuvo que morir de angustia. Es la única explicación que tenemos para que hayan salido de su costado sangre y agua aparte. Jesús murió de una angustia terrible por haber sido dejado solo por su Padre. Y sin embargo estuvo dispuesto a hacerlo por ti y por mí. Un cristiano tuvo un sueño. Más bien era una pesadilla. En ese sueño el cristiano veía cómo trataban al Señor Jesús. Lo vio en el huerto de Getsemaní. Lo vio sudando sangre. Quería llegar y enjugar su sudor en el sueño. Lo vio siendo entregado por Judas, llevado por las calles solitarias de Jerusalén, en medio de una turba. Vio el rostro de maldad y odio que había en el corazón de aquellos que lo apresaron. Lo vio frente a Anás, luego llevado ante Caifás. Vio cómo los soldados lo injuriaban, vio cómo los falsos testigos lo acusaban, diciendo mentiras. Vio todo el juicio, lo vio a Pedro negándolo. Todo eso se le mostró en el sueño a este cristiano. Vio cómo Poncio Pilato, ante Herodes, de vuelta a Pilato, vio cómo lo desnudaban. En el sueño se cubrió el rostro para no ver la desnudez del Hijo de Dios. Y este cristiano vio cómo le cargaban una corona de espinas, cómo lo golpeaban, cómo le daban bofetadas y trompadas.
vio todo y estaba desesperado en el sueño. Lo vio cargar la cruz y caer bajo el peso de la cruz. Lo vio llegar al lugar de la calavera, lo vio extendido en el suelo. Y finalmente, cuando vio que ese soldado romano comenzó a levantar el martillo y a golpear con fuerza, pegó un grito en el sueño, el cristiano. Vio como el soldado, después de clavarle el clavo en la muñeca, cogió el clavo y comenzó a moverlo para hacerle doler más en las manos del Señor Jesús. Y desesperado en el sueño, se abalanzó contra el soldado que estaba de espalda en el sueño. Y lo agarró y le dijo, no le hagas eso, no le sigas haciendo eso. Y el soldado se volteó. Y horror de horrores, en el sueño, el rostro del soldado era su propio rostro. Ese fue el sueño de un cristiano. Y aunque fue un sueño, es una de las terribles realidades que tenemos que enfrentar. Ese soldado que le estaba removiendo el clavo en la herida a Cristo, somos cada uno de nosotros. Nosotros fuimos los que hicimos morir al Señor Jesús por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar, Él pagó lo que nosotros teníamos que pagar y por nuestra culpa Él murió. Si nosotros entendemos que somos los que causamos la muerte del Señor Jesús, entenderemos la historia más grande del amor de toda la humanidad. Por ti y por mí el Salvador murió. Y a todo esto, quiero que leas nuestro último versículo en esta noche, en Isaías 53. Ahí está el llamado de Dios para ti y para mí. Quiero que lo medites profundamente. Isaías, capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestra predicación? Versículo 1. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En otras palabras, ¿a quién ha alcanzado Dios con esta predicación, con este anuncio? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, versículo 6, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su
experiencia justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amigo, amiga que me escuchas, lo único que hizo posible que Jesús siguiera adelante hasta la última gota, beber esa copa amarga, fue porque Él te vio a ti y me vio a mí. Vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Cuando Dios le mostró al Hijo las generaciones y fue pasando en revista, y saben, cuando una persona está a punto de morir, dicen muchos que a veces en un flash de segundos antes de la muerte se le muestra toda la vida en un flash. ¿Han escuchado ustedes eso? Que en cortito tiempo la persona vuelve a revivir todas las escenas de su vida. Así le pasó al Señor Jesús, solo que no fue en unos segundos. Le tomó horas ir reviviendo toda la historia de la humanidad, y con cada rostro que veía decía: está bien, pago por él. Y cargaba esos pecados. Pero veía el fruto, veía que esas almas iban a ser salvadas. Te vio a ti, y te vio a ti, y me vio a mí. Y cuando nos vio a nosotros dijo: estoy dispuesto a ir a la muerte para salvarlo a él, para salvarla a ella. Yo quiero que tú veas que ese fruto de la aflicción de la alma de Cristo, que le causó la muerte, no fue en vano. El dolor más grande que podría recibir el Hijo de Dios es ver que Él sufrió todo eso por ti y tú lo desprecies. ¿Te imaginas lo que significa que Él pasó todo lo que Él pasó por ti? Y allí en la cruz siguió adelante hasta el sufrimiento y la muerte por salvarte a ti, que tú hoy le digas: I don't care what you did. A mí no me importa lo que hiciste. Yo quiero vivir mi vida como yo quiero y no quiero que nadie se meta conmigo. Yo quiero vivir sin Dios y sin ese amor. Dice la Escritura que la cosa más terrible que podemos hacer es tener por inmunda la sangre del pacto. Es pisotear al Hijo de Dios. Todo pecado y toda ofensa le será perdonada al hombre, menos la ofensa contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te lleva a reconocer el sacrificio de Cristo. Si el Espíritu Santo te está hablando a ti en esta noche y te está diciendo: ¿entiendes lo que Cristo hizo por ti? No le digas que no. Dile: sí, Señor, acepto este sacrificio. Porque la Escritura dice: todo aquel que en Él crea no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. ¿Quieres decirle gracias, Señor? ¿Quieres decirle no fue en vano? ¿Quieres decirle: Señor, todo lo que tú hiciste por mí, yo lo acepto? Acepto tu sangre, acepto tu sacrificio, acepto tu amor y quiero ser perdonado y limpiado con esa preciosa sangre. El que dice que no tiene pecado es mentiroso y le hace a Dios mentiroso. Pero el que reconoce sus pecados y los confiesa, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quieres tú confesar que eres pecador? Porque si no reconoces que eres pecador, entonces el sacrificio de Cristo no es a buscar a los pecadores. Él vino a salvar a los pecadores. Él vino a dar su sangre por los pecadores. Y si tú dices que no necesitas arrepentirte, entonces el sacrificio de Cristo fue en vano.
Porque si tú no eres pecador, no murió por ti. Pero si tú te reconoces como pecador y le dices, Señor, quiero que me limpies, la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Cristo no quedó en la tumba, resucitó. ¿Y sabes para qué resucitó? Para servir como tu sacerdote intercesor. Así como el sacerdote recogía la sangre en un tazón del animal sacrificado en el altar y lo llevaba al santuario para hacer la expiación, así el Hijo de Dios ascendió al cielo y ahora ofrece su sangre por ti y por mí. El perdón de los pecados no es solamente creer en el sacrificio de Cristo, es aceptarle como tu sacerdote, como tu intercesor, es decirle, Señor, te confieso mi pecado, límpialo por tu preciosa sangre. Y si tú vienes a Él y le confiesas, Él te limpia y Él te perdona. ¿Quieres decirle, Señor, vengo a ti? ¿Quieres decirle, Señor, límpiame, purifícame con la sangre de Jesús? Dice el himno, comprado con sangre por Cristo. Esta historia de amor se escribió con sangre. ¿Quieres aceptar esa sangre? Si ese es tu deseo de decirle gracias, Señor, te acepto, tienes que creer, tienes que recibirlo. ¿Quieres recibirlo en esta hora? ¿Quieres recibir el perdón? ¿Quieres decirle, Señor, creo, quiero ser limpio, quiero ser perdonado, quiero ser limpiado? Si quieres unirte a mí para decirle eso al Señor, te invito que allí en el lugar donde estás, te pongas en pie conmigo para darle gracias al Señor. Sí, dígame, hermano, dígame. Sí. Venga, dígala. Pero primeramente quiero pedirle, pues así se me olvida. O sea, porque ya la mente no funciona igual. Entonces, después que se ha hablado tanto de la crucifixión y de Jesús, bueno, dice así la poesía. Señor de los tristes, Señor de los mansos, que por suave y bueno estuviste en la cruz, tú que por los hombres tu sangre vertiste, desciende a la tierra y derrama tu luz. No irás a los hombres a hablar de otra cosa que de hambre y de guerra, de pólvora y gas. El odio se viste de frases hermosas, pero va agazapada la muerte detrás. Señor, por los viejecitos que tiemblan de frío, por los pobres niños que gimen de horror, por los ambiciosos que en loco desvío han dado al olvido la fe y el amor. Señor, haz que cese la guerra maldita, se abracen los hombres y no luchen más, y haz de tu divina piedad infinita de cada trinchera un templo de paz. Por todas las madres enfermas de ausencia y por las privadas de todo sostén, desciende a la tierra, alumbra conciencia y haz que terminen los odios. Amén. Amén, amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios, porque ese Señor que una vez murió, resucitó, está a la diestra de Dios, y como dijo en la poesía la hermana, va a volver otra vez a la tierra, a buscar a aquellos que le recibieron, aquellos que le aman y esperan su venida. Que tú y yo podamos estar listos para esa venida. Antes de orar, quisiera preguntar, ¿hay alguna persona aquí que aún no ha tomado el paso más importante de toda su vida, que es reconocer al Señor Jesús como su Salvador y ser lavado en las aguas del bautismo? Porque fue el Señor Jesús el que dijo, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Hay alguno aquí que necesita tomar ese paso? Quizás hay alguien aquí que una vez fue bautizado, pero se apartó del camino del Señor, se fue otra vez por esos caminos de esta vida, le dio las espaldas a Cristo y hoy el Señor lo trajo para volver a hacer un pacto con Él de salvación. ¿Hay alguien aquí que quiere decir, Señor,
yo sé que tú me trajiste aquí en esta noche. Yo necesitaba escuchar esa historia de amor. Yo quiero que tú me limpies. Yo quiero que tú me salves. Amén. Señor le bendiga. Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo. Yo quiero orar especialmente si hay aquí una persona que necesita prepararse para el bautismo. Levanta tu mano ahí en el lugar donde estás. Yo quiero orar especialmente por ti. Amén. El Señor te bendiga, joven. Alabado sea su nombre. ¿Hay alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo, que Dios lo trajo aquí en esta noche? ¿Hay alguien más? Quizás hay alguien aquí que una vez fue bautizado, pero necesita volver a comenzar de nuevo. Porque por cosas que ni vale la pena recordar, se ha apartado del Señor Jesús. Y sabe que le ha hecho doler. Sabe que usted fue el que le removió el clavo en la herida al haberle dado la espalda al Señor. El Señor Jesús dice que se necesita valor para reconocer delante de los demás. Pero también Él dijo: el que delante de los hombres se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero el que delante de los hombres me confiesa, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. ¿Hay alguno aquí que quiere decir: pastor, yo soy esa alma? Yo quiero confesar el nombre de Cristo. No te dé vergüenza levantar tu mano. Si Dios te está llamando a entregarle su vida, tu vida a Él, si necesitas comenzar de nuevo y Dios te trajo aquí en esta noche, no desprecies esta oportunidad. ¿Hay alguno que quiere levantar su mano y decir: pastor, yo soy esa alma? Yo necesito comenzar de nuevo. Que Dios me ayude. Amén. El Señor te bendiga, joven. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. El Señor te bendiga. ¿Alguien más? No te dé vergüenza. Si hay pecado en tu vida, necesitas ser lavado. Si hay rebeldía en tu corazón, necesitas ser perdonado. El Dios del cielo te está llamando y Él dice: todo lo hice por ti. ¿Quieres? Atrévete. ¿Quién más va a levantar la mano en esta hora diciendo: pastor, yo sé que el sermón de hoy fue para mí? Yo quiero comenzar una nueva vida en Cristo. Yo quiero que ese sacrificio no haya sido en vano. ¿Quieres? ¿Hay alguien más? La palabra de Dios dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Hay alguien más? Vamos entonces a orar por estas preciosas almas que levantaron su mano. Y vamos a pedirle al Señor que selle esta decisión y que también nos confirme a nosotros. Yo voy a pedir, si hay alguna persona que está al lado de los que levantaron su mano, que los acompañen a pasar aquí adelante. Yo quiero orar por ellos. Alguien que acompañe a este joven, a esta señorita que levantó su mano, yo quiero orar por ellos. Vengan. Que no vengan solos, que alguien venga con ellos. Y si tú sabes de alguien más aquí, amén, el Señor te bendiga. Si tú sabes de alguien más que necesita pasar aquí adelante, acércate hasta su lado y dile: ven conmigo, yo te acompaño, entrégate al Señor en esta hora. Amén. Si hay alguna otra persona aquí que tú sabes que necesita pasar al frente, necesita hacer una decisión en favor de Cristo, ve hasta al lado de esa persona, invítala a pasar y tráela en el nombre del Señor. Voy a dar un minutito más porque hay alguien que está luchando. Necesita pasar. Hay alguien aquí a quien Dios está llamando. Esta es la hora de tu decisión. Ven. Señor te bendiga. ¿Hay alguien más? Aquí hay una persona. ¿Hay alguien más? Aquí hay una persona. Yo no sé quién es, pero hay una persona que está luchando en su corazón, que necesita.
Puede ser que ya tú seas bautizado, puede ser que hasta tu nombre está en el libro de la iglesia. Pero tú sabes por qué Dios te está llamando. No le digas que no. Ven, no te dé vergüenza. No pienses, uy, ¿qué van a pensar si yo paso al frente? Piensa qué va a pensar Jesús si tú le dices que no, porque Él es el que te está llamando. Si tú sientes en tu corazón que este llamado es para ti, ven, acércate. Yo quiero orar por ti. Vamos a cerrar con una oración. Y si hay alguno que nos está viendo por la pantalla y sabe que Dios lo está llamando, este es el momento de entregarte a Él. El Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. Ven, acércate. Ven. El Señor te está llamando a venir a Él hoy. Ven. Amén. Alabado sea su nombre. Tú que estás viendo la pantalla, estás viendo estas almas entregarse al Señor Jesús, es tu oportunidad de decirle, sí Señor, yo quiero aceptarte. Yo quiero hacer un pacto de salvación contigo. Tú lo hiciste por mí todo. Fuiste hasta la cruz para redimirme. Yo quiero que tú me hagas una nueva criatura. Transfórmame, Señor. No tengo poder en mí mismo. Te he fallado muchas veces. Pero si tú estás a mi lado, me darás la victoria. Ven, en el nombre del Señor Jesús, ven. Vamos a orar. Pero hay un alma más que necesita pasar. Hay alguien aquí que está luchando en su corazón. Hay una persona aquí que necesita conseguir la victoria en Cristo. Hay alguien aquí que sabe que Dios le está hablando a su corazón. Yo no sé quién es esa persona, pero Dios sí lo sabe. Y Él ha puesto en mi corazón que te diga, en el nombre del Señor Jesús, ven a mí, tú me perteneces. Yo te compré, te redimí con mi sangre. No me digas que no. ¿Te acuerdas aquella vez cuando tú invocaste mi nombre? Estabas muy angustiado y me pediste y yo te respondí. Y ahora que yo te llamo a ti, ¿me vas a decir que no? Amén. El Señor te bendiga. Amén. Ven, acércate. Hay alguien aquí a quien Dios lo está reclamando. Dice, tú me perteneces porque yo te respondí cuando tú me necesitabas. Cuando tú clamaste mi nombre y dijiste, Dios mío, ayúdame, aunque tú no me servías de corazón, yo te respondí tu llamado. Hoy que yo te llamo a ti por nombre, no me digas que no. Ven porque yo te compré, me perteneces. Acércate a mí porque tú eres mío. Ven. ¿Quién es esa persona? Dios le está llamando. Ven. Hay alguien más aquí, hay alguien más que necesita pasar. Yo no sé las circunstancias de tu vida, pero sí sé que hay alguien aquí que está luchando por pasar aquí al frente. Ven. El Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. Vamos a pedirle con fe. Vamos a pedirle que Él nos limpie y que Él nos haga nuevas criaturas en Cristo. Vamos a postrarnos. Nuestro amantísimo Padre y Dios, a través de Jesucristo, tu Hijo, agradecemos la presencia de tu Santo Espíritu en nuestro medio. Señor, tú nos has llamado. Tú dijiste que nadie puede venir a ti si el Padre que te envió no nos trajere. Y te damos gracias, Señor, por habernos llamado y habernos traído. Mira, Señor, estas almas que están aquí al frente tienen sus luchas, tienen sus tribulaciones, sus caídas, sus tropiezos. Pero tú sabes, Señor, que te amamos de todo corazón. Tú sabes que queremos agradarte y servirte. Aquí hay almas, Señor, que han tomado la decisión más importante de su vida, que es entregarse a ti a través del bautismo. Sella esta decisión para vida eterna. Hay otros, Señor, que han pasado aquí adelante, porque han sentido que tú les has llamado en forma directa, que tú quieres hacer una obra en su vida como nunca antes
habían experimentado. Tú quieres un nuevo comienzo en ellos. Y por eso, Señor, te alabamos. Y te damos gracias porque para ti no hay nada imposible. Lo que los hombres dicen que es imposible, para ti todo es posible. Por eso te pido que hagas el milagro en cada vida. Sella esta decisión. Que no sea por emoción, sino por convicción. Y que los lleve a caminar en tus caminos y a servirte de todo corazón. Mira, Señor, a cada una de estas almas, son preciosas delante de ti. Recíbelas. Y así, Señor, como en el sueño del cristiano, que vio su propio rostro en el rostro del soldado, te damos gracias porque también nosotros hemos reconocido que fueron nuestras actitudes y nuestros pecados los que te causaron el peor de los sufrimientos. Perdónanos, Señor, y límpianos con tu sangre preciosa. Que al levantarnos de nuestras rodillas tengamos la seguridad de que tú nos aceptas, no porque seamos buenos, sino al contrario, porque somos pecadores y lo reconocemos, pero creemos que en la sangre de Cristo somos perdonados, en ese nombre precioso. En ese nombre que tú dices en tu palabra que está sobre todo nombre. En ese nombre que tú dices que aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese nombre invocamos, Señor, en esta hora para nuestra salvación. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. El tema de mañana por la noche es el más grande de todos los milagros. Queremos recoger las hojitas amarillas que entregamos a la entrada. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.